Wow, esta es una de mis canciones favoritas, en verdad hasta me hace llorar, yo que no soy llorón. Bien, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos ya casi en los últimos mensajes de la serie Oraciones No Contestadas. Y mientras preparaba el mensaje, recordé que hace unos meses mi hijo, ¿no? Gabriel, me comentó muy feliz. Él se había enterado muy feliz que él podía sacar su brevete desde los 16 años. Y viene emocionado y me dice: papá, ¿puedo sacar mi brevete ya? Yo le digo: ¿ah, sí? Sí, tú solamente firmas y yo saco mi brevete. Ah, sí, le digo: ¿cuántos años tienes? 16, papá, en 2 años sacas, le digo. Yo no me voy a responsabilizar por ti, le digo. Pero papá, yo sí puedo sacar, me dice, mi brevete. Yo le digo: hijo, no estás listo aún, no tienes la capacidad, no tienes... Papá, yo manejo, tú sabes cómo soy yo de precavido. No me arriesgo, le digo. Y él estaba emocionadísimo, papá, y varias veces, en varias ocasiones, ¿no? Mira, papá, cuando tú no estés, yo digo: pero yo no me voy a morir, no, pero cuando tú estés trabajando, yo puedo sacar a mi mamá a pasear, yo puedo hacer esto. Piénsalo, pero ya saben mi respuesta. Y esto me hizo pensar que cuando dependemos de nuestros padres, ¿no? Cuando éramos menores de edad y dependemos de nuestros padres, nosotros estamos dependiendo a lo que ellos creen correcto para darnos y cuando estemos listos para recibirlo, ¿no? Recuerdo a mi mamá, yo le llevo a mi último hermano 10 años, así que recuerdo perfectamente cuando mi mamá decía: no, hasta tal mes solamente puro leche, a partir de los 6 meses, si no me equivoco, ya le das un juguito de granadilla para que forme el estómago. Cuando tuve a mi hijo, mi mamá de la misma manera, y empecé así, pero era así. Yo le decía: mamá, ¿y por qué no le das helado? No, es que no lo matas a tu hermano. Ah, ya. Aunque mi hermano después a los 8 meses se comió un helado, la historia es otra. Pero nuestros padres saben qué darnos. Igual saben qué darnos en cosas. Creo que un papá jamás le daría a su hijo para que se distraiga un cuchillo, ¿no? ¿Qué le da? Arvejitas. Y algunos adultos, nuestras esposas también nos da arvejitas cuando nos quiere distraer, ¿verdad? Confirman, dicen los hermanos casados. Pero lo que pasa es esto: cuando somos dependientes de nuestros padres, nos dan lo que saben que estamos listos para recibir. Pero hay algo: cuando llegamos a nuestra mayoría de edad, ahí sale el hombre independiente, ¿verdad? Sale el hombre que dice, el hombre o la mujer, ¿no? Yo me voy a dar, ya puedo pagarme, me voy a dar mis gustos que mis papás no me pudieron dar. Y empieza el declive. ¿Por qué? Porque empezamos a permitirnos todos sin ponernos a pensar si estamos listos o no. ¿No? Nos permitimos todos sin pensar si estamos listos o no. No es un caso general, ojo el ejemplo que voy a dar, pero puede ser para muchos muy particular. Nos permitimos tener tarjetas de crédito y luego no sabemos cómo manejar nuestra economía. Nos permitimos tener celulares muy caros y no ser lo suficientemente cuidadosos. Yo digo amén a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy bastante descuidado con mi celular. Mi esposa, su celular lo mantiene nuevo desde inicio a fin. Yo no. Yo soy muy descuidado para ello. Pero nos permitimos esto, no, el mejor celular. Oye, pero no lo sabes cuidar, no importa, me puedo dar mi gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a coger cosas que aún no estamos listos. Y no nos ponemos a pensar cuando compramos un juguete para niños, ¿no? ¿Qué es lo que dice en la caja? Tú compras un juguete y en la caja dice para niños de 0 a 18 meses, de 2 a 3 años, no sé cuáles son los márgenes de edad, pero te empieza a advertir. ¿Por qué? Porque no le vas a dar a un bebé un Lego. ¿Ok? Pero es un juguete. Pero no le vas a dar a un bebé un Lego. ¿Por qué? Porque no está listo. E incluso en los Legos, no le vas a dar un Lego de la última saga de los Star Wars a un niño de 3 años. ¿Por qué? Porque las piezas son muy pequeñas, se lo mete a la boca, chao niño. Puedes conservar el Lego, sí, ¿no? Pero el niño ya no. Pero
hay cosas que no estamos listos para recibir. Y mira, sería genial que todo lo que queremos o lo que pedimos tenga esa advertencia, ¿no? Sería genial que todo lo que queremos o lo que pedimos tenga esa advertencia, que nos diga, ¿estamos listos para recibirlo o no? No te distraigas, por favor. Sería genial que todo tenga esa advertencia. Pero las cosas en la vida no pasan así. Es más, sería mucho más genial si cuando estamos orando y no recibimos la respuesta o respuesta que queremos escuchar, nos salga esa advertencia que diga, aún no estamos listos. Pero muchas veces nuestras oraciones no contestadas es Dios diciéndonos, aún no. Y quiero hablarte de esto, aún no. Y yo sé que para muchos va a ser chocante. ¿Por qué? Porque queremos recibir todo ya. Queremos recibir todo ya. Pero para empezar, quiero que leamos juntos Eclesiastés 3:1. ¿No? Un texto muy hermoso. Un texto muy usado. Eclesiastés 3:1. Si lo encontraste, dígame. Genial. Dice la palabra de Dios, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno y tú nos ayudarás a poder, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite que nos dejemos enseñar por ti. Toda la gloria es tuya. Amén. Bien. Este texto de Eclesiastés, se me traba la lengua ahorita, este texto que acabamos de leer es muy importante para entender el aún no. ¿Por qué lo digo? Porque está generalizando algo que es cierto. Dice, todo tiene su tiempo. Si tú sigues leyendo, dice todo el resto tiempo para hacer todo. Y acá el mensaje es que todo tiene su momento oportuno para poder realizarlo. Y es importante entender este texto para entender primero, y voy por mi primer punto, que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, esta frase me causa un poco de risa porque muchos dice la palabra de Dios que los tiempos de Dios son perfectos. Y hermanos, he buscado ayer en toda la Biblia si dice hay un versículo bíblico que diga eso y no lo menciona. Estaba buscando en todo, en esto me metí. Tú pones los tiempos de Dios son perfectos y te sale 46 versículos bíblicos que hablan del tiempo de Dios. Y yo busqué en los 46, nada. Había uno que decía 87, me metí también, nada. Y no encontré que diga. Ahora, que no esté como un texto bíblico, como un versículo bíblico, no quiere decir que no sea una verdad bíblica. ¿Ok? Entonces, esta es una verdad bíblica, no es un texto bíblico, así que no digamos, dice la palabra que los tiempos de Dios son perfectos. Tenemos que decir, los tiempos de Dios son perfectos sin nada más. O sea, Dios sabe. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Ya puedes agarrar otros textos para complementar eso. Pero es una verdad bíblica. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, esto es una frase muy usada por todas las personas, cristianos o no cristianos. Tú puedes ver influencers con estos textos poniendo los tiempos de Dios son perfectos. Terminaron su matrimonio y dicen que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué es eso? ¿No? Y empiezan a poner estas verdades bíblicas a su conveniencia. Pero los tiempos de Dios sí son perfectos. Y esto nos quiere decir que Dios obra, contesta y actúa en su soberanía y no en nuestro capricho. Para eso debemos utilizar. Los tiempos de Dios son perfectos para decirnos, no, niño caprichoso.
Yo sé que no todos son padres acá, pero los que somos padres, pues sabemos en qué momento decirle a nuestros hijos, oye, no seas caprichoso. Por ahí está Gabriel, le puedes preguntar cuántas veces le he dicho no. También le puedes preguntar cuántas veces le he dicho sí. No soy tan ogro. Pero los que somos padres sabemos decirle a nuestros hijos, todavía no estás listo para esto. Todavía no. ¿Por qué? Porque sabemos en qué etapa están nuestros hijos. Y Dios muchas veces a nosotros nos dice, aún no, porque sus tiempos son perfectos. Y Dios no va a obrar de acuerdo a nuestros caprichos. Yo sé que hay muchas predicaciones en YouTube, en TikTok, en un montón de redes sociales, donde se ven hermanos, tal vez muchos de ellos con muy buena intención, pero queriendo, entre comillas, como lo dijo David la semana pasada, doblegar la mano de Dios. Pero nos olvidamos que Dios es un Padre perfecto y soberano, que Él sabe en qué momento nos va a responder la oración. Y en qué momento nos va a decir, ¿sabes qué, hijo? Sí, ya estás listo. Y en qué momento nos va a decir no. Porque sus tiempos son los perfectos, los nuestros no. Yo no sé si algún momento de tu vida tú has querido orar por ganarte la lotería. Yo sí, ¿no? Digo, con esto se me acaban mis problemas, ¿no? Se me acaban mis problemas, me dedico a la iglesia 100%, estoy ahí feliz, construyo la iglesia, digo, ¿no? Si el Señor me da la lotería, construyo una iglesia grande y bonita y te viene un montón de cosas. Incluso dice, Señor, piénsalo, una iglesia bonita, ¿no? Y empiezas a pensar de esa manera, pero Dios te mira y te dice, no estás listo para $1 millón. No estás listo para eso. Y ahora, yo estoy sobreexagerando con lo que a veces le pedimos a Dios, pero puede ser muchas otras cosas. Pueden ser muchas otras cosas. Puedes pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Dame un carro. Y tú dices, Señor, dame un carro. Pero tal vez aún no estás listo porque eres de las personas más descuidadas, que no mide el peligro. Y el Señor te dice, no, porque te doy el carro y te matas. Señor, dame una moto. Gracias, David. Señor, dame una moto. Y el Señor te dice, oye, necio, te has caído 5 veces ya. Díganle que no se vaya, por favor. Y el Señor sabe en qué momento nos da lo que le estamos pidiendo. Tal vez pedimos, y a veces este es el anhelo de mi corazón. Señor, dame una casa. Quiero esta casa, quiero una casa donde yo pueda construirla a mi gusto, a mi manera. Y el Señor me dice, espérate, no controlas bien tu tiempo en el depa que tienes o en la habitación que tienes, y tú crees que vas a poder administrar toda una casa mucho más grande. Señor, dame un trabajo donde gane más. No controlas el sueldo mínimo que te ingresa y tú crees que vas a controlar que ganes un sueldo de abogado, de ingeniero. Y a veces Dios tiene los tiempos perfectos para nuestra vida, los tiempos perfectos para nosotros ver que Él todo lo hace bueno. Y quiero que leas conmigo Habacuc. Si te preguntas dónde está ese libro que nunca has leído, Habacuc capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3. Yo sé que algunos se van a preguntar, pastor, ¿está ahí en la Biblia Habacuc? ¿Es un libro apócrifo? Sí, está en la Biblia. Si tienes la Reina Valera en físico, tendrá unas 2-3 páginas nada más. Habacuc 2, del versículo 2 al versículo 3, y dice la palabra del Señor: y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido, pues la visión se realizará, ¿qué? En el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Esto me encanta. ¿Qué dice? Ustedes léanlo. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Yo no sé por qué estás orando tú,
Pero muchas veces cuando el Señor dice aún no, no es porque te haya dicho completamente no, es porque te está diciendo espérate. Mis tiempos son los perfectos. ¿Crees eso? Amén. Qué bien. Punto 2. El punto 2. El tiempo te ayuda a estar listo. Hay una frase secular, ¿no? El tiempo cura las heridas. ¿Verdad? Si se ríen es porque la han mencionado, ¿no? Se delataron pecadores. Bien, pero el tiempo lo que te ayuda es estar preparado. El tiempo te ayuda a prepararte, ¿no? Cuando tú quieres ingresar, por ejemplo, a un centro superior, ¿qué haces? Te preparas y necesitas tiempo, ¿no? Les cuento un testimonio. Mi mamá siempre la tengo acá y me va a caer una correaza ahora. Cuando yo salí del colegio, yo le dije a mi mamá: mamá, dame mi mes de vacaciones, ¿no? Quiero descansar. Y mi mamá: no, que matricúlate a un repaso para que postules de una vez. Mamá, ¿dónde? A la uni, mamá. Yo sé que tú confías mucho en mí, yo sé que el Señor me ha dado inteligencia, pero hay que pisar suelo, ¿no? Entonces le expliqué por qué no, porque para prepararse se necesita tiempo. El tiempo te ayuda a estar listo. Y hablando de tiempo, hay una historia bíblica, no lo voy a leer porque son varios capítulos, pero es la historia de un joven, ¿no? Y quiero ponértelo en 3 escenas. ¿Ok? La escena 1 es que Dios le promete a José algo. Ya tú lo lees en tu casa, Génesis 37:5. No, esto no lo vamos a leer. Dice: no, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. José, ya sabes, era un jovencito, soñador, el engreído de papá. ¿Por qué? Porque era el último hijito. Era el último hijito con la mujer que Jacob amaba. Entonces José era el engreídazo. Ahora sus hermanos ya estaban grandes, también eran celosos por las puras. Pero José era el engreído. Y José sueña. ¿Qué soñó? Que estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Que sus hermanos trabajaban y sus atados se inclinaban ante el atado de José, porque el de José se levantaba. Y sus hermanos, su picones, que le dijeron: ¿qué se cree este? ¿Que le vamos a servir? Si este es el mocoso. Nosotros hemos visto cuando se ensuciaba el pañal. Y empezaron de envidiosos sus hermanos. Esta es la escena 1, pero Dios le prometió a José esto. Ahora, quiero decirte esto. La Biblia no lo especifica, pero cuando Dios promete algo, normalmente un hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Se pone a orar por ello. Y José, en todo medio de estos problemas, empezó tal vez a orar. Y esto me lleva a la segunda escena. La segunda escena es un aún no. ¿Por qué? Porque José tenía 17 años cuando soñó esto. Pastor, ¿cómo sabe? Le pregunté a la Biblia. José tenía 17 años. ¿Y por qué quiero marcar bien la edad de José? Ahorita vas a entender por qué. José, a los 17 años, luego de haber soñado, habrán pasado meses más, meses menos, José fue vendido por sus hermanos. Lo puedes leer en el Génesis 37, del 26 al 28. Fue vendido por sus hermanos. Y aquí empieza la travesía del aún no. ¿Te imaginas? José soñó que iba a ser el príncipe heredero, por así decirlo, el que sus hermanos se iban a inclinar, y lo venden. ¿Te imaginas todo lo que le pasó en la cabeza a este José de 17 años? Estamos hablando de un joven de 17 años, ¿eh? No estamos hablando de una persona adulta madura, porque incluso hasta los adultos maduros somos caprichosos. Estamos hablando de un niño prácticamente. ¿Quieres más o menos tener una referencia? Míralo a Gabriel, esa edad tendría. Brian, Gabriel. No, Rodrigo ya pasó la edad. Pero estamos viendo un joven de 17 años, con todos los sueños e ilusiones.
Soñó, incluso imagino de forma inocente, le dijo a su familia: soñé que ustedes se inclinaban ante mí, así que vayan empezando, ¿no? Y sus hermanos: oye, ¿qué tiene este loco? Y empezó él: aún no. Ya todos saben la historia. José fue vendido. Ojo, para ponerlo un poco más dramático la historia, estos madianitas eran, escuchen, eran prácticamente, vendían esclavos eunucos. Ahora, la Biblia menciona que José tuvo hijos, así que gracias a Dios no le pasó lo que todos saben lo que le iba a pasar. Pero eran esclavistas que vendían esclavos eunucos. ¿Te imaginas el terror de José? Cada vez que iban a darle tal vez la comida, poca comida que le daban, saber si lo iban a llevar para castrarlo. Hasta que José fue vendido, ¿a dónde? A casa de Potifar. Y aquí José empieza a hacer bien las cosas. José empieza a trabajar. Potifar, ¿qué lo lleva? Lo lleva a ser el mayordomo. Y José tal vez dijo: bueno, mi sueño tal vez no se me cumpla en mi casa, pero tal vez sí, como mayordomo en la casa de Potifar, el resto de esclavos me va a honrar. Y pasa lo que tuvo que pasar. La esposa de Potifar lo vio guapo, joven, atlético, lo quiso seducir. José corrió, la mujer se hizo la víctima. ¿Y José a dónde fue? A la cárcel. Ahora, en la cárcel José empezó a hacer las cosas bien. ¿Y te imaginas ese golpe? Fue vendido como esclavo, fue a una buena casa y luego fue a la cárcel. Yo me imagino a José pensando en su sueño, en decir: ¿y este sueño a dónde se fue? Y tal vez, como muchos de nosotros, reclamándole a Dios: Dios, ¿por qué me diste ese sueño si no lo vas a cumplir? ¿Quiénes han hecho eso alguna vez? Bueno, yo sí, Yo sí lo he hecho en algún momento. Mira, Señor, ¿por qué me diste esto si no lo vas a cumplir como yo quería que lo hagas? Y el Señor me dice: espérate, necio. Aún no, me dice. Y mira, yo me imagino a José en la cárcel, y en la cárcel José nuevamente empieza a hacer las cosas bien, y tal vez por ahí José: bueno, de repente ni en mi casa ni en la casa de Potifar, pero tal vez, sí, tal vez en la cárcel, tal vez los otros presos me honren. No les he dicho, ¿no? Ya habían pasado unos 11 años hasta ahí. José tendría aproximadamente unos 28 años, ya la edad de Rodrigo, donde estaba en la cárcel. Y en la cárcel conoce ¿a quién? Al copero y al panadero del rey, del faraón. Y le interpreta los sueños. Y sucedió como José había dicho. Al panadero lo mataron y al copero le dieron su trabajo de nuevo. Pero ¿sabes? José le había dicho al copero: dile al faraón que yo interpreto. Dile para que me saque de aquí. José estaba desesperado por salir. José quería cumplir sus sueños a su tiempo. Y nuevamente el Señor le dice: ¿aún? Aún no. Y pasaron 2 años más. ¿Te imaginas? Yo me hubiera rendido. José ya estaba de repente: ay, ¿sabes qué? Ya fue, pues, ¿no? Ya fue, ya no. El sueño, comí algo raro y me cayó mal y empecé a soñar eso. No es un sueño, es una pesadilla lo que estoy viviendo, diría José. Y a los 2 años, cuando él cumplió 30, el faraón lo manda a llamar. Pero mira, 17 años, 30 años, cuando el faraón lo manda a llamar y le dice: José, ¿es cierto que tú interpretas sueños? José le da la mejor respuesta. Quiero que leas conmigo, esto sí lo vamos a leer, porque esta es la tercera escena, listo para la respuesta. Génesis 41, del versículo 14 al versículo 16, dice: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón.
quien dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar. Pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Y el versículo 16 dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Mira el cambio de actitud de José. José decía, yo puedo hacerlo, pero el tiempo lo ayudó a estar listo para decir, no soy yo, sino Dios. Cuando el Señor nos dice, aún no, cuando el Señor nos dice, aún no, es porque el tiempo nos ayuda a estar listos para su respuesta. Y sabes, aquí ya lo vemos a un José maduro que le daba toda la gloria a Dios, pero aún no se había cumplido su sueño. El Señor todavía le seguía diciendo, aún no. Porque luego pasaron aproximadamente 7 años más. 7 años más. José tendría unos 37 años para que sus hermanos vinieran y se postraran ante él. ¿Cuántos años pasó? 20 años. El tiempo ayuda a estar listo. Ahora, nosotros muchas veces queremos ir contra el tiempo, pero tenemos que recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Y el tiempo nos ayuda a estar listos. Yo no sé en qué etapa estás. Tal vez estás en la etapa del aún no, de que el Señor te está diciendo espérate, espérate. Entonces quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas a que si el Señor te está diciendo aún no, es porque te está preparando para que estés listo cuando cumpla tu oración que estás pidiendo. Volviendo al ejemplo inicial que dije que mi hijo quería que le firme su brevete, no sabe manejar. Y no cuento otra cosa para no hacerle pasar vergüenza, porque es mi hijo y lo amo. Pero no sabe manejar. Yo no le puedo firmar algo si él no está preparado, pero él tiene, ¿no? Si él quiere sacar su brevete a los 18, él tiene que prepararse. ¿Para qué? Aprendiendo, leyendo las leyes, para que a los 18 esté listo. Y el Señor le pueda dar, ¿no? Ya con su responsabilidad de él y no la mía, su propio brevete. Pero es algo que nosotros debemos entender, que cuando el Señor nos dice aún no, es porque el tiempo nos va a ayudar a estar listos. Y quiero terminar con esto. Mi tercer punto es, cuando los tiempos de Dios son perfectos y el tiempo nos está ayudando a estar listos y estamos todavía en el aún no, yo quiero que entendamos esto. Dios es bueno, confía en Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando estamos en el aún no de nuestras oraciones no contestadas, nuestra vida empieza a llenarse de amargura. Y es natural, ojo, es natural. Es natural que te sientas molesto, que te sientas frustrado, es natural que te sientas decepcionado, es natural que te sientas de todas las formas posibles. Es natural. Y es por ello que como hijos de Dios, cuando estamos en el aún no de Dios, es entender que Dios es bueno y podemos confiar en Él. Así como nuestros hijos confían en nosotros que no le vamos a dar veneno en vez de comida, o le vamos a dar un alimento bueno para su edad, y le vamos a dar el abrigo necesario que ellos necesitan. Así podemos confiar nosotros en Dios, porque Él nos va a dar lo que necesitamos, a pesar que nosotros tal vez no vemos eso. Cuando mi hermana era pequeña, no está mi hermana, pero está su esposa, así que ya le contará. Cuando mi hermana era pequeña, siempre tenía ese problema, el pleito de toda niña mujer, muchas veces con la mamá, de la ropa, que no le gustaban ciertas ropas. Mi mamá le hacía lindos vestidos y mi hermana no quería eso. Y a mi hermana le gustaba andar con chorcitos, porque correteaba mucho. Pero el problema con mi hermana era que se paraba cayendo.
El problema con mi hermana es que se paraba cayendo. Pero ella era terca. No, yo quiero mis chores. ¿Por qué? Porque me gustan, decía. Yo quiero esto. Y mi mamá, no, mejor ponte esto porque te va a proteger tus rodillas. Y ahí podemos ver que muchas veces actuamos así. Actuamos de esa manera, de que queremos, como sea, que Dios cumpla lo que nosotros queremos, sin entender que Dios dice, no, porque no estás listo. No, porque esto no es lo mejor para ti. Es por ello que debemos entender que Dios es bueno y podemos confiar en Él. La respuesta que le estamos pidiendo a Dios, Él lo va a dar en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. La respuesta que le estamos pidiendo a Dios nos la va a dar en el momento que estemos listos. La petición que le estás haciendo te la va a dar si estás preparado. Pero si no estamos aún y estamos todavía en la etapa del aún no, pues prepárate para cuando lo tengas. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios. Yo no sé por qué estás orando, pero prepárate. Que este sea el momento de preparación para que cuando el Señor te responda, tú puedas decir, wow, valió la pena cada minuto de espera, cada minuto de preparación, cada minuto, porque me llevó a lo que Dios tenía planificado para mí. Yo me imagino a José viéndose a sus 17 años cuando recién soñó esto, y luego a sus 37 años diciendo, valió la pena cada momento de preparación, porque no solamente formó mi aptitud y mi capacidad, sino también mi carácter. Porque créeme, si José hubiese en la casa de Potifar haber llegado al punto de ser gobernador y tener que repartir alimento, los mataba de hambre a sus hermanos, porque estaba con toda la ira de adolescente. No estaba listo para que el sueño se cumpla. José hubiese dicho, no, ¿quiénes son ustedes? Porque incluso podemos verlo, que incluso a sus 37 años todavía luchaba contra ello. Se las puso difícil a sus hermanos. ¿Qué les dijo? Déjenme a este, vayan a traer si quieren, si no, me quedo con él como esclavo. E incluso hasta le dijeron, pero mi papá se puede morir de la impresión de llevarnos a nuestro último hermano, tráiganlo. José se puso duro. ¿Te imaginas si hubiese sido años más antes? Entonces es necesario entender que cuando Dios nos dice aún no, porque sus tiempos son perfectos, está utilizando ese tiempo para preparar nuestras vidas. Y que en esa preparación podemos entender que Dios es bueno, que podemos confiar en Él. Quiero que leamos Isaías 60, 22, pero solamente vamos a leer la última parte del versículo. Hay muchas cosas que pasan. Solamente te voy a decir que desde el capítulo 58 o incluso antes de Isaías, estamos viendo un pueblo de Israel cautivo que oraba por la liberación, oraba por ello. Y luego el Señor haberles dicho, sí, les voy a castigar, pero también los voy a redimir. Y el Señor, dando todo esto, concluye con este texto que dice, yo soy el Señor, cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Si tú lees todo el capítulo, y espero que lo leas, vas a ver que Dios le dice, sí, te castigaré, pero te salvaré. Y es como que, Dios, ¿qué pasó? Sí, voy a cumplir esto, pero todavía no. Y es como que Dios está como que pareciese como si les jugara la psicología. E incluso podemos ver que de repente el mismo pueblo, Señor, ¿qué estás haciendo? Estás jugando con nuestra mente. Y Dios concluye, cuando llegue el momento lo voy a hacer sin demora. Y quiero que entendamos eso. Es muy bonito cantar, ¿no? Empezamos el culto cantando, tu hijo soy, ¿no? Y todos, sí, tu hijo soy. Y estamos cantando hermoso, ¿no? Es bonito cantar y decir, no, Señor, soy tu hijo, ¿no? Vemos prédicas y prédicas, ¿no? Me acordaba de una frase en la mañana, no sé por qué me acordé, pero creo que sirve para lo que voy a decir ahorita, ¿no? Que un
famoso predicador decía, no, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, ¿no? Y empieza diciendo, y algunos cuantos somos más íntimos con Dios y quiero tener mi comunión con el Señor. Y es bonito cantar eso hasta cuando el Señor nos dice, aún no. Porque cuando nos dice aún no, ya no queremos ser sus hijos. O queremos ser esos hijos adultos, independientes, rebeldes, que quieren darle la contra a los papás. Y empezamos a actuar de esa manera. Pues Señor, yo necesito ya. Y yo quiero decirte eso. Cuando Dios dice aún no, es porque está siendo bueno contigo. Pero no te quedes sin hacer nada. No te quedes sin hacer nada. ¿Quieres una casa más grande? Pues empieza poniendo hermosa la pequeña que tienes. ¿Quieres un auto? Pues pon bonita la bicicleta que te está llevando ahora. ¿Quieres un buen trabajo? Administra bien el poco dinero que tal vez estás percibiendo ahora. Pero prepara tu vida para cuando el Señor cumpla cada promesa que te ha hecho. El tiempo te va a ayudar a prepararte. Y Dios es bueno. Confiemos en el Señor. Y esto va en todo aspecto de nuestras vidas. Si eres un hijo de Dios, pues genial. Pero también las personas inconversas muchas veces les va mal porque no entienden eso. Pero va a ser mucho más complicado que una persona que no conoce a Dios pueda entender los tiempos de Dios. Es por eso que como cristianos nuestro deber siempre es compartir el evangelio a las personas. El mundo vive una vida acelerada, desesperada, porque no entiende los tiempos de Dios, aunque lo ponga en sus redes sociales, aunque lo ponga en sus frases de despecho. El mundo no entiende los tiempos de Dios, pero como cristianos nosotros podemos compartir el mundo a ese Dios del cual sus tiempos son buenos, perfectos y útiles para nuestra vida. Ponte de pie para orar. Mira, quiero darte un minuto para que veas tu vida como has estado. Y tal vez te pongas a pensar en todas esas oraciones que el Señor te está diciendo todavía aún no. En todos esos anhelos que el Señor te dice aún no. Pero también te pongas a pensar qué vas a hacer para que estés preparándote. ¿Qué vas a hacer para prepararte para cuando el Señor te dé la respuesta correcta? Ponte a pensar, Señor, sí, estoy pidiendo esto, tú me dices aún no. Entonces voy a empezar a preparar mi vida para cuando tú cumplas tus promesas, para cuando tú cumplas, Señor, lo que tú me has prometido. Y Señor, entenderé que tus tiempos son perfectos, que tus tiempos, Señor, son buenos. Órale a Dios ahí, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, totalmente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a depositar totalmente nuestra confianza en ti, aunque todavía tú nos pones la mano y nos dices aún no, pero creemos, Señor, que eres tú obrando a nuestro favor. Y en su momento, en el momento, tú actuarás sin demora. Tú vas a actuar sin demora, Señor, y vas a cumplir cada propósito en nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas en tus manos y Dios, ayúdanos a que en semana podamos aplicar lo que hemos aprendido en tu palabra, Señor. No permitas que vivamos una semana vacía, sino podamos aplicar lo que tú has hablado hoy. Toda la gloria es tuya, Señor.
Toda la honra es tuya, papá. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones. Tú eres bueno en gran manera. Tú eres fiel, Señor, y redarguye nuestros corazones por si ahí hemos estado pensando en que tú no cumples promesas o hemos estado enojados contigo. Permite que nuestra vida y nuestro corazón te siga adorando, Señor. Iglesia, prepara tu corazón.